Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Espero que estéis pasando un día fantástico y que al menos estéis disfrutando del día verde que tenemos hoy en el mercado de las criptomonedas. Y es que fijaos, aquí tenemos principales criptomonedas, casi todas en verde, mercado bastante positivo. El optimismo es el protagonista en el día de hoy. ¿Y por qué? Bueno, estamos empezando después de las caídas brutales y las liquidaciones de la semana pasada, que no fueron moco de pavo. Seguimos en ese proceso, al menos de lateralización, como podemos ver en Bitcoin, y donde el mercado ahora mismo no sabe si subir y bajar, busca razones para subir y también busca razones para seguir bajando. Por ahora la tendencia claramente sigue siendo bajista, como podemos ver aquí, no se ha roto el patrón, hubo un intento la semana pasada y la anterior que no ha podido hacerse, pero de todas maneras no ha sido el peor de los escenarios el que nos dio la semana pasada, intentando al menos respetar los mínimos anteriores, siendo al final el resultado final un igualamiento, como sabéis, los ha igualado y por lo tanto este es el escenario en el que estamos metidos hoy. De todas maneras, ¿de qué voy a hablar en el vídeo de hoy que os quería comentar? Voy a comentaros cuáles son, bajo mi punto de vista, dentro de todos los proyectos que hay, cuáles son los que a mí me gustan más, las coins que creo que tienen algo más de sentido o que yo al menos considero pueden tener un mayor rango de crecimiento en la siguiente alt season o que creo que tienen más sentido. Evidentemente luego va a haber un montón de shitcoins que nadie conoce, que van a hacer un 50x, 200x, lo que tú quieras. Y hay tantas opciones que se podría argumentar que casi en una alt season casi todas las opciones que vamos a ver de criptomonedas o casi todas las opciones de tokens baratos basura que hay en el mercado, se podría argumentar que pueden hacer ese 200x si tienen una capitalización de mercado ridícula y por supuesto si el mercado se mueve por puro FOMO. Ya lo vimos en el anterior bull run de las altcoins, fue absolutamente demencial y no me estoy refiriendo a este último bull run entre comillas que vamos a ver por ejemplo en esta cripto. Vamos a buscaros una, por ejemplo la misma Kaspa. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Esto se podría argumentar que fue una especie de bull run, entre comillas, en 2024. También se podría argumentar que Ethereum ha tenido un bull run en 2025 y 2024. Podéis ver aquí, después de la baja de la corrección, la pedazo de subida que nos dio nuevos máximos históricos en Ethereum. Así que sí, se puede argumentar que fue un bull run, no del todo un alt season tan especulativo como fue el que tuvimos en el año 2020 con Bitcoin subiendo a los 60.000. ¿Creo que se va a volver a dar este escenario de una alt season tan bestial como la que tuvimos entonces? No creo que vaya a ser exactamente igual, pero por un motivo principal. Tenéis que tener en cuenta que cuando en 2020, vamos a remitirnos de hecho al gráfico otra vez, aquí lo tenemos, vamos a esta época, 2020-2021, en las subidas que duraron hasta bien entrado 2021 y luego empezó a bajar durante 2022 y tuvimos una mercado bajista hasta 2023, el motivo principal fue que el activo de Bitcoin no era nada conocido o muy poco conocido antes del año 2020 o tenía muy poco interés. La gente lo seguía viendo como un activo que realmente no tenía ningún tipo de credibilidad, no entendían tampoco la tecnología y no fue hasta el COVID, hasta el encierro y demás, cuando empezamos a ver este pedazo de movimiento en Bitcoin que básicamente puso el activo de moda, puso el activo en la boca de todo el mundo. Oye, ¿has comprado Bitcoin? Sí, tal. ¿Has comprado Ethereum? Sí, tal. De repente gente que no había escuchado la palabra criptomoneda en su vida o que no le había prestado atención nunca, porque lo podemos ver, en el gráfico está. Es verdad que ha sido una subida exponencial de Bitcoin, que se puede argumentar que en 2018 ya tuvo su primera gran subida, pero no fue realmente hasta 2020 cuando pegó el pelotazo. Estos pelotazos que se dan no se dan constantemente. Hay que entender, una vez más, yo siempre lo digo, que los mercados funcionan en base a las emociones, a las tendencias y al hype y al FOMO. Este FOMO, este hype tan evidente que tuvo Bitcoin en 2020, no se va a volver a repetir de la misma manera. Es decir, habrá mercados bajistas, como parece que es lo que estamos viviendo actualmente. Una bajada bastante grande y en la cual yo espero un rebote al alza, pero que puede seguir bajando. Y hemos vivido mercados alcistas, pero la popularidad del activo ha dejado de ser tan tendencia como algo tan novedoso y algo tan deseado como lo era en el pasado. Es decir, a no ser que Bitcoin baje mucho a niveles de 10.000, pongámonos, por un montón de cisnes negros o demás, no creo que volvamos a ver un hype tan desmedido. ¿Qué quiero decir con esto? Que al no estar el factor novedad en la mente de las personas, al no estar ese factor de venderte que las criptomonedas son una tecnología nueva, que van a cambiar el mundo y lo van a revolucionar, ¿qué es lo que pasó en 2020? Que ese speech que ya lo tenían los que estaban metidos en el sector desde hacía 5 o 6 años antes de esas noticias, empezaron a calar en la mente de las personas. Ahí fue cuando vimos que monedas que no valían nada hicieron un 100x, un 200x y cada moneda que tú eligieses subía sin ningún tipo de fundamental detrás, sencillamente por el FOMO y porque la gente quería ganar dinero fácil. Tanto fue así que la codicia en la mayoría de las personas acabó haciendo que no ganasen nada. Tengo un caso personal de un amigo cercano, el cual no diré el nombre, pero una persona conocida, que me acuerdo que en esa época, y me decía, había invertido, no recuerdo si me había dicho que había invertido
2.000 o 3.000 euros en distintas shitcoins o altcoins, ¿de acuerdo? Y resulta que en el tope de la especulación, cuando había un FOMO extremo en el mercado y cuando todo el mundo creía que esto no iba a parar de subir, mi amigo esos 2.000 o 3.000 euros los había convertido en algo cercano a 20.000. ¿Qué hizo? Tener codicia, en vez de vender y ganar un dineral absoluto, porque eso es muy difícil de hacer una rentabilidad así en menos de un año, es imposible, o sea, es una cosa dificilísima, él no quiso vender. Creía que esto iba a ser para siempre y por lo tanto cayó en la trampa como tantos otros inversores. ¿Qué pasó? Que le vino la ola para abajo, no tomó beneficios y acabó esos 2.000 transformándolos en 500 y perdiéndolo prácticamente todo. Y lo vendió, ¿sabéis cuándo? Cuando bajó un huevo. Todo mal hecho, todo al revés, y eso demuestra un inversor que se basó en la emocionalidad y no en el sentido común, no en los fundamentales, no en los proyectos y no en el largo plazo. Pero ya que estamos jugando a ese juego y no hay nada más emocional y especulativo que las criptomonedas, ¿por qué no jugarlo bien? ¿Por qué no vender cuando todo el mundo cree que todo se va to the moon y que esto es el futuro y la realidad? ¿Y por qué no comprar cuando todo el mundo es negativo y piensa que se va a ir a la mierda? Siempre es al revés. No, hay que seguir la tendencia al revés del mercado. Es decir, cuando todo sube es cuando vendemos. Cuando todo baja es cuando compramos. Especialmente en el mercado de las criptomonedas y especialmente aquí, si no tenemos proyectos a largo plazo, es completamente distinto invertir en acciones, en renta variable tradicional, que por cierto tengo mi canal de renta variable tradicional y de acciones, si no lo has visto todavía te lo dejo en la descripción de este vídeo y puedes informarte ahí que hago inversiones a largo plazo, pero en definitiva no tiene nada que ver con estas estrategias y por lo tanto la gente que no entienda todavía este concepto del FOMO y de la emocionalidad en el mercado cripto especialmente se va a quedar atrás. ¿En qué situación estamos ahora? Fijaos. Solana destruida. XRP destruido. ZEC, una subida monstruosa respecto a hace unos meses, pero todavía con rango de mejora para bajar incluso a los 100. Todas estas criptomonedas que vemos aquí, todas estas altcoins, Ethereum, está en el rango de 2.000. Perfectamente puede volver a visitar los 1.500. Pero estos ya son niveles de acumulación. Estos son niveles muy interesantes de compra. Y aquí es donde la gente tendría que estar interesada en acumular. Nunca va a haber una confirmación real de que esto no va de que esto nunca va a parar de subir. Esto nunca va a pasar. Siempre va a haber escenarios alcistas y va a haber escenarios bajistas. El movimiento del mercado es cíclico, sea cual sea el activo. Y en algunos activos, evidentemente, pueden morir y pueden desaparecer para siempre. Pero la tendencia es, en general, con buenos activos, con buena gestión, con crecimiento, con futuro o simplemente con FOMO, la tendencia suele ser alcista a largo plazo. Como podemos ver en Bitcoin, claramente alcista a largo plazo. Aquí lo tenemos en diario. Fijaos igualmente, pese a esta bajada. ¿Qué os está diciendo esto? Mirad la tendencia del activo. Claramente alcista. A largo plazo. Y creo que así continuará, al menos en Bitcoin. Por lo tanto, insisto una vez más, aprovechemos ese momentum. Y este es el momento de acumular, este es el momento de tener paciencia. Y puede que baje todavía mucho más, ya lo comenté. Y ahora vamos a ir una por una en mis favoritas y comentando cuál es su situación. Pero si eso pasa, lo mismo que digo en las acciones. Promediaré y compraré más. Aunque con esto, mucho menos capital destinado, puramente especulativo. Y eso sí, en algunos tokens, para mí son un largo plazo ridículamente alto. Quizás 5, quizás 10 años. Como por ejemplo Kaspa, la cual la quiero ver en zonas de interés de 3, 5 dólares. Ahora bien, si me viene una all season donde todas las cripto empiezan a subir sin ningún tipo de motivo más allá de que hay un FOMO inminente en el mercado y que todo el mundo está especulando para ganar dinero rápido, ¿qué haré yo? Vender todas mis posiciones para luego comprarlas más baratas cuando bajen. Que eso es lo que va a acabar pasando en una all season desproporcionada. Y después de una all season que sube un montón, la bajada es verticalmente espectacular. Y podré comprarlo incluso más barato que el promedio actual. Tenerlo en cuenta. Sobre todo en las all season que no tiene ningún sentido. Dicho todo esto, ¿cuáles son mis criptomonedas favoritas? Evidentemente la primera es Bitcoin y la segunda es Ethereum. No por nada, de hecho ahora está mejor puesto el orden, pero me gusta tener Bitcoin Cash aquí. Aquí tengo Bitcoin Cash, que también es una de mis favoritas. Bitcoin Cash es lo que supuestamente Bitcoin tendría que haber sido. Es un dinero mucho más eficaz, con unas transacciones mucho más bajas, es más rápido, tiene el tamaño del bloque más alto y por lo tanto es más eficiente que Bitcoin y hace un mejor trabajo de dinero digital que Bitcoin. Esta es la realidad. Si quieres negarlo, no pasa nada. Te puedes mentir a ti mismo. No me gusta mentir, no tengo nada que ganar ni decir sobre Bitcoin y tal. No quiere decir que Bitcoin sea malo. Para nada. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin vale 67.000 porque el dinero capital, las instituciones, el mundo entero, el FOMO, la gente, las noticias han metido y depositado su confianza en este activo.
Y este activo será siempre, en principio, la primera criptomoneda que se creó y será siempre el valor refugio del mundo cripto y en eso se está convirtiendo, en una especie de valor refugio antiinflacionario, que todavía no tiene la potencia que tiene el oro, porque su market cap es absolutamente ridículo comparado con el oro, pero oye, su market cap bastante respetable. Estamos hablando de 1,34 trillones, ese es el market cap de Bitcoin. Para una invención de un solo hombre que sepamos, en 2010, en 2009, que cambió el mundo del dinero digital para siempre. Es una barbaridad. Es mucho más valioso que muchas empresas, no nos engañemos. Es 3 o 4 veces más valioso que AMD, por ejemplo. Cuidado. Que esa es la realidad. Bitcoin, impresionante. Bitcoin Cash, me gusta. Acumularía, pero no en estos niveles. Me gustaría verlo más en los $300. ¿Lo veo posible? ¿Estoy soñando? No. Creo que podríamos ver estos niveles perfectamente de $300 en algún momento otra vez si Bitcoin sigue cayendo e incluso no respetarlos e irnos a los 250, que serán momentos especialmente buenos para acumular. ¿Creo que podemos volver a ver a Bitcoin Cash en estos niveles? Mientras en países como Argentina y demás sigan utilizándolo como manera de liquidez y de pagos reales, lo veo complicado. Eso no quiere decir que podamos ver un pico a los $200 si Bitcoin baja radicalmente a los $30.000, que es lo que creo que va a pasar en este ciclo bajista de cumplirse la proyección, podría llegar a bajar a los 30.000. No lo veo bajando mucho más, a no ser que venga un cisne negro importante como, por ejemplo, que Binance quiebre. Eso sería muy importante. O que USDT resulte ser una estafa, lo cual hay probabilidades de que pueda darse el caso y sería destructivo de cojones. Incluso podríamos ver a Bitcoin por debajo de 10.000 en ese escenario. Sería un regalo del cielo. Ojo. Otra criptomoneda que me encanta, Ethereum, es la madre de todas las altcoins, de todo lo demás. O sea, Ethereum bebe de lo que haga Bitcoin, todas beben de lo que haga Bitcoin, pero las altcoins beben especialmente de lo que haga Ethereum. Aunque hay muchas que ya no estén conectadas, pero por lo general Ethereum representa al mundo altcoin. Ethereum además para mí es una criptomoneda con un proyecto muy interesante, ¿pero por qué? Porque casi toda la infraestructura de red de las demás criptomonedas trabaja en el ecosistema de Ethereum. Eso es importantísimo. Digamos que Ethereum es la casa que aloja al resto de las criptomonedas o a una gran parte de las criptomonedas. Es la madre del resto, por lo tanto es importantísimo y sin ella y su red, el resto no podrían operar y existir. Aunque siempre puede haber cambios de red, puede hacer ciertas cosas. La red de Ethereum es la más importante del mundo, bajo mi punto de vista. El token representa también el valor de la empresa que hay detrás, serían las acciones de esa empresa también. Por lo tanto, están haciendo un backup o están representando algo real, una empresa real. Por lo tanto, a mí Ethereum me encanta. Os diría que incluso me parece más importante que Bitcoin. Y solo cuesta, entre comillas, solo $2.000 el token, cuando, bajo mi punto de vista, debería costar mucho más dinero. Para mí, ¿cuál es la zona de acumulación interesantísima de Ethereum? Pues sinceramente, en este mercado bajista de aquí lo llegamos a ver en 100 y pico, no lo vamos a volver a ver ahí, no creo, nunca más, pero podríamos verlo en 1.500. Y todo lo que sea por debajo de 2.000 me parece que es interesante para Ethereum, por lo tanto, buena nota para Ethereum. Aquí tenemos a ADA, Cardano, que fue altamente especulativa también en el último bullrun, como podéis ver. Aquí también tuvimos una alt season. Es evidente, fijaos lo que subió desde los bajos después del cisne negro de FTX y todo lo demás, hizo un por 3. Claro, no hizo esta barbaridad que hizo desde cuando no lo conocía ni Dios, que hizo un 2.400%. La gente espera que Cardano vuelva a hacer un 24x. ¿Es probable que se dé? No lo veo tan probable, pero sí que puede hacer un por 5 con un FOMO bien establecido en el siguiente all season realmente monumental, donde Bitcoin llega al siguiente ciclo y llega a los 200, 250.000. Puede que pueda hacer un por 5. ¿Niveles de acumulación? Pues sinceramente, Cardano está muy olvidado. Estos niveles, si te gusta, están muy bien. Son los bajos de FTX. Los 0.24 históricamente ha sido un soporte importante. De romperlo, iríamos a una catástrofe. Cualquier cosa por debajo de 10 céntimos extremadamente barato para Cardano. O sea, para Cardano. Y estos niveles me parecen interesantes de compra, sin duda. Solana. Misma historia. Venimos de los bajos de FTX aquí. ¿Dónde lo podemos situar aquí? En los $20. ¿Lo veo en los $20? No, pero en los 50 sí podría verlos en una bajada monumental de Bitcoin. Incluso sí podría romper los 50. ¿Me parece un nivel de acumulación técnicamente hablando ahora mismo interesante? Sí, no el más interesante del mundo, quizás empezar posiciones pequeñas para luego ir promediando a la baja, que puede seguir dándose y se seguirá dando si Bitcoin pierde los 66.000, 100% seguro. Lo que digo, ¿volveremos a ver a Solana en 22, $20? Podría darse el caso. Mi probabilidad sobre eso es más baja, pero sí que la sitúo en $50 perfectamente. Y creo que ahí será una zona de acumulación bestial. Me gusta también este proyecto porque le gusta mucho a la gente, básicamente. XRP, la moneda podríamos decir más de moda del último all season,
donde podemos ver una subida espectacular desde sus bajos de aquí en 50 céntimos que llegó a hacer un por 5 y medio. ¿Volveremos a ver este movimiento? ¿O parecido? Posiblemente sí, a la gente le encanta la narrativa de XRP y le gusta mucho este activo. Por lo tanto, no me sorprendería en absoluto ver a un XRP que pueda volver a repetir un movimiento similar. Este territorio de 1,30 me parece que también es un buen inicio de acumulación, pero que está en la vara de medir absolutamente en el límite para poder caer y proyectar a $1 o incluso menos. Lo cual no me parecería para nada descabellado volver a ver estos niveles de lateralización monstruosos que son un soporte fundamental, o por lo menos verlo en $1 o un poquito menos de $1. Y sería interesante para todo el que le guste la narrativa de XRP. Sigue siendo ahora mismo descuento espectacular respecto a muchas personas que lo compraban aquí en 2,30 porque creían que era el futuro. Otra, misma historia, muy potente, que le gusta mucho la narrativa del mercado y que lleva una tendencia alcista claramente a largo plazo, que es XMR. Otra moneda muy interesante, que si te gusta, ahora mismo quizás no está en el momento más atractivo, pero que podría haber perfectamente un crash a los 200, 250 y sí que me parece una zona muy interesante por ahí. Especialmente hablando de los 250, 230, creo que es un soporte muy interesante, aunque luego podríamos verlo incluso un poquito más bajo, pero ya se verá, la visión es menor. ZEC, la alternativa con Bitcoin que tanto han vendido y que se disparó desde septiembre de este año porque la narrativa se compró. Para que veáis lo fuerte que es que dos personas importantes del sector digan que esto es importante, generan un movimiento de 1500%, que es un 15x. ¿Podemos volver a ver algo tan bestial? Sinceramente, no sé si 15x, pero podemos perfectamente hacer un 10x con esta cripto. Si la podemos comprar entre 100 y 150 dólares, me parece una zona de acumulación muy interesante. Que ojo, si Bitcoin llega a 30.000, ¿podemos ver a ZEC en 50? Podemos volver a verlo en 50. Porque, sinceramente, Bitcoin ha caído y ZEC no ha subido. Cuando ZEC es supuestamente una de las mejores alternativas a Bitcoin, no está cumpliendo su narrativa. Para que veáis que esto se ha movido por FOMO y no por fundamentales. Ahora ZEC debería estar más alto que en sus máximos si realmente es una alternativa a Bitcoin, porque Bitcoin lo está pasando mal y no se está cumpliendo dicha narrativa. Tengámoslo en cuenta. Link, otra criptomoneda que está muy de moda, o que lo estuvo y que le gusta mucho a la gente y que creo que en una all season, como esto que pasó aquí, podemos volver a ver otras subidas fuertes. Desde aquí abajo de los bajos de FTX, vamos a ver qué hizo en el último all season. 200, 300X, 4X. No está mal, ¿podemos volver a ver movimientos similares? Muy probablemente los veamos. Al mínimo un 2X te lo puedo comprar casi 100% seguro desde niveles actuales y está muy cerca de los niveles que estuvo en las caídas de FTX con esos $7, pero ahora está en 8. 8 me parece que si te gusta Link es un precio muy descontado y muy atractivo. Así que sí, me parece una zona de acumulación interesante. Dogecoin. Mucha gente cree, fíjate, que Dogecoin pertenece a Elon Musk. No pertenece a Elon Musk. Elon Musk es el principal promotor y una persona importantísima en el mundo tecnológico y también cripto. Y lo que diga él va a misa. Y esta, que es una criptomoneda puramente especulativa, la all season le encanta a la gente y por lo tanto fijaos cómo subió. 4x. ¿Podemos volver a ver esto con Dogecoin? Perfectamente. Y especular con esta moneda comprándolo en niveles actuales un poco más bajos, en la siguiente all season seguramente se ganará mucho dinero con esta criptomoneda. Binance. Binance Coin, la moneda de Binance, me gusta también mucho. ¿Por qué? Porque Binance sigue siendo el exchange más grande del mundo y su moneda o token es muy importante y al menos está basado en una empresa real detrás que ofrece bienes y servicios, que en este caso es compraventa de Bitcoin, de criptomonedas. Me parece interesante comprar Binance. No vas a ganar tanto dinero comprando el Binance Token como vas a ganar con otras shitcoins que hemos visto en esta lista. Pero oye, si Binance y Bitcoin baja importante, podríamos ver perfectamente en $400 a este token y eso supondría respecto a la última all season a una subida de un 2.5x, que está muy bien. Río, una de las más especulativas, que por ahora no levanta cabeza, claramente bajista, destruyéndose este token. ¿Qué creéis que va a pasar en la all season que no ha experimentado de manera fuerte esta criptomoneda porque es muy nueva? Pues podemos ver perfectamente subidas a estos niveles que desde niveles actuales podría hacer un 36x y sí me parece lógico. Ahora bien, el riesgo asumido en una criptomoneda como esta es alto no, lo siguiente, por lo tanto, hay que invertir con responsabilidad, pero esta es una moneda candidata a hacer un 30x, un 40x perfectamente, además con toda la narrativa de la IA que hay detrás. Perfectamente. Kaspa, una de mis favoritas, una de las que creo que es una de las cripto de proyectos que se han hecho de mayor calidad, que respecto a niveles actuales, que tampoco ha vivido una all season de verdad, porque nació en 2023, a finales de 2023, fijaos, respecto a niveles actuales, simplemente igualando
los niveles altos que ha tenido, hablaríamos de hacer un por 5, pero creo que esta criptomoneda también puede hacer un 10-20x en una all season, claramente. ¿Qué pasaría, pese a mi narrativa y a que a mí me gusta mucho este activo? Que yo seguramente vendería, si el hype y el FOMO toma el poder del mercado, yo vendería haciendo un 10x, yo vendería haciendo un 15x y volvería a comprar los tokens muy baratos a futuro. Porque creo que en algún momento se estabilizará y esto de las all seasons cada vez serán de menor rango, de menor longitud, y que solamente los proyectos que realmente van mereciendo la pena son los que acabarán teniendo trascendencia en el futuro. Otra criptomoneda que no vale nada, pero que lleva una tendencia negativa brutal, es ZIL. Zilliqa es otra de esas que tuvo una narrativa interesante, que vendieron todo al mercado y donde está en mínimos históricos. Si te gusta ZIL es el momento de acumular. Y puede hacer un 30x. Esta es una como Río que puede hacer un 30x o más, volviendo a niveles de la última all season. Puedes hacer un 15, un 11x, pero podría subir mucho más. Podríamos irnos a niveles de 2021 complicado, pero podríamos hacer esto fácilmente. Sí que podríamos ir a estos niveles, por ejemplo. Hacer un 18x, 20x no me resultaría raro una all season de verdad, aunque Zilliqa está muy abandonada. Por eso os digo que hay que buscar criptos que la gente conozca y donde el FOMO pueda afectarlas más. Quizás Zilliqa no es de las favoritas, pero claramente creo que Caspa sí lo será, pero Link sí lo será. CEX sí lo será. XRP lo va a seguir siendo. Cardano lo será. Solana lo será. Hay que usar la inteligencia en ese aspecto. Y eso es un poco lo que os diría. El resto, Gamium, Luna, OXL son criptos muy desconocidas, BMRY, etc. Luna no era desconocida, pero se destrozó. En esta sí que puedes hacer movimientos interesantes de doblar o triplicar, pero hay otras cosas más interesantes con menor riesgo. En definitiva, aquí os he comentado un poco mi lista, creo que es bastante interesante, creo que tiene sentido, y yo sigo invirtiendo bajo un perfil de una persona que no cree en esto en absoluto, en el sentido de que estén aportando algo realmente interesante al mercado o que tengan proyectos reales detrás. Por lo tanto, es altamente especulativo. Busco las all season, busco momentos de FOMO extremo para poder vender y solo en algunas como Caspa puedo tener una proyección más a largo plazo con una creencia de que sí pueden aportar algo bueno. Así como Ethereum, que ya lo aporta, que es real, que representa una empresa, representa servicios impresionantes. Creo en ello y por lo tanto. Ethereum, por ejemplo, acumulación interesante. Bitcoin, misma historia. Reserva de valor. Bitcoin Cash, uso real. División del equipo original de Bitcoin. Antigüedad, respeto, fundamentales detrás. Me gusta también. Así que nada, eso es un poco lo que quería comentaros hoy. La verdad que un vídeo un poquito más largo de lo habitual, pero creo que ha merecido la pena y he podido discutir de manera tranquila y fácil para que lo entendáis cuáles son las cripto que a mí me gustan más, cuáles he acumulado un poquito más o un poquito menos, porque de todas las que he hablado tengo una pequeña posición prácticamente, ¿vale? En algunas tengo un poco más, en algunas tengo un poco menos, pero en general así es como me preparo yo para el siguiente all season, con distintas opciones y esperando ese FOMO y aprovechándolo. Y en esas épocas de FOMO hay que recordar una cosa. Cuando el mercado sube de manera parabólica y has hecho un 5x, has hecho un 10x, no te sientas mal por vender si luego sube y podrías haber hecho un 20x. Nadie lo sabe, pero créeme, nunca te vas a sentir mal por haber multiplicado 10 veces lo invertido. En comparación con ser demasiado codicioso, no vender cuando está en 20 o en 10x, y que haya bajadas que tú te creas que es una simple corrección, pero que te baje y no recuperes luego en 3 o 4 años. Ahí es cuando peor lo vas a pasar, y ahí es cuando dirás, joder, debería haber vendido. ¿Por qué no escuché a los que sabían? ¿Por qué no escuché a la gente que me lo recomendó? Bueno, básicamente es porque te estás dejando llevar por el FOMO. El FOMO también es lo que tiene. Te crees que esto no va a parar de subir, te crees que si vendes vas a ser ese tonto que vendió demasiado barato, porque la gente se cree que a lo mejor ha encontrado el nuevo Bitcoin. Bitcoin era una tecnología completamente nueva, no existía la all season, solo estaba Bitcoin y más tarde estaría Ethereum, y era un activo que muy poca gente conocía, que muy poca gente entendía, y que en esa época no era nada fácil invertir en una moneda que representaba el tráfico de órganos, tráfico de drogas, pederastia, secuestros y todo tipo de actividades ilegales, que era para lo que se empleaba Bitcoin en su concepción y que a día de hoy incluso se sigue utilizando. Eso daba mucho miedo y solo los visionarios que entendían muy bien la tecnología, y creerme, no es fácil entender bien el blockchain ni lo que representa el blockchain, son esos visionarios que tuvieron una visión largoplacista de verdad, que son poquísimas personas que seguramente se puedan contar con los dedos de dos manos, que consiguieron comprar el token en $1 o menos y no lo vendieron hasta los 100.000. Son historias de estas que tú te crees que es muy común, es muy poco común. Hay personas que han hablado sobre esto
que dijeron que tenían una posición, de repente tenían 1000 bitcoins, 2000 bitcoins, y los vendieron pues cuando subió a 5, a 100, a 500 dólares. ¿Tú sabes lo difícil que es ver que un activo que ha subido a 500 te vaya a subir a 100.000? Muy poca gente se cree esa narrativa. Sobre todo con algo que no hay una empresa detrás, que no hay un crecimiento sólido detrás, que lo único que ha hecho realmente crecer a Bitcoin, a lo que es el token, ha sido, entre otras cosas, el FOMO. No nos engañemos por mucho que nos quieran vender las cosas. Lo que ha hecho crecer a Bitcoin ha sido el FOMO. Y ahora es menos volátil y tiene más capitalización de mercado porque las instituciones se han metido detrás. ¿Pero por qué se han metido detrás las instituciones? No porque sea un futuro real de nada, sino porque hay mucha gente que sí lo cree y porque hay mucha gente que está interesada en comprar y los fondos institucionales hacen dinero con clientes interesados en comprar sus productos. Y si ofrecen Bitcoin, es un producto más atractivo para diversificar y hacer una cartera más amplia. En definitiva, no nos dejemos engañar. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Me podría enrollar aquí 2 horas más, pero creo que es suficiente. Por cierto, antes de cerrar, fijaos, Bitcoin, que había empezado el día positivo. Por ahora nuestra estrategia de futuros que hicimos ayer, recordar, se me abrió la posición en 67.150 si no recuerdo mal, y ahora mismo estoy perdiendo claramente, no veo ni lo que estoy perdiendo, pero da igual porque mi stop loss está en 64.800, así que mucho tendría que bajar, y lo veo poco probable dado la positividad que estamos teniendo al menos a inicio de esta semana. Creo que Bitcoin, la tendencia es que esta semana al menos siga intentando corregir este RSI sobrevendido en diario y que podríamos ver unos volúmenes positivos y acabar en los 70.000 al menos entre mañana. Mi apuesta era que entre hoy y mañana, hoy parece que no va a ser el día, pero mañana o pasado, en general durante esta semana, podríamos verlo. Puede que se acabe convirtiendo en una posición, o sea, en una estrategia de más días de los que tenía previsto, pero si tiene que ser así, así sea. Y bueno, eso es. Así que bueno, si creéis en la estrategia del long, ahora mismo está más atractivo de como entré yo ayer. Por lo tanto, para los que le interesa hacer un long, lo sigo viendo lógico. Estos niveles son más atractivos que mi compra de ayer y por lo tanto se puede ganar porcentualmente más hablando para los siguientes días. Así que interesante valorarlo. En fin, si te ha gustado el vídeo, dale al like, que me ayuda muchísimo para crecer y que YouTube lo vaya recomendando también. Deja tus comentarios, cualquier duda que tengas, cosas que quieras aportar o simplemente decir lo que sea. Oye, déjalo, que yo te lo agradezco, que también ayudas bastante al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Nebula Crypto analizando el mercado cripto, haciendo operaciones en futuro y dentro de poco puede que algún directo y que trabajemos con acciones tokenizadas, que lo veo súper interesante haciendo futuros sobre acciones que controlo muy bien, que me gustan mucho y que puede ser muy divertido. Y al final esta es una de las partes divertidas que tiene el mundo de la inversión, que creo que son las futuros, siempre hecho bajo responsabilidad, bajo un dinero mínimo en mi caso que me pueda permitir perder y que lo que me aporta es ese estudio sobre el mercado, ese estudio sobre el gráfico, sobre el análisis técnico y demás, que te hace entender los activos de otra manera y no solamente bajo el fundamental o bajo las noticias, sino también bajo este perfil que mucha gente desprecia, pero que creo que tiene también su parte importante saber interpretar los gráficos, entender los soportes, las resistencias, las tendencias y demás cosas que son muy importantes. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y nada, que tengas un buen resto de día. ¡Hasta luego!